La dama de pelo blanco junto con su hermano, entra en el vestíbulo y atrae las miradas de admiración. Se trata del joven señor Félix Chamboraine y Claudia. En medio de toda esta sala también se encontraban tres hombres pensativos. Y entonces el protagonista se acercó a Claudia y le dijo que tenía que elegir a uno de ellos. Pero y ésta se quedó locamente sorprendida por tal cosa. Entonces la protagonista le explicó con calma que tenía que elegir novio. Pero solo estaba enojado, sorprendido y no entendía por qué ella haría eso. La heroína está conmocionada, corriendo más cerca de ella pensó que si ahora la chica no elige un novio, estos tres hombres decididos la secuestrarán y la esconderán en algún lugar. Pero no podía hablarme de ello, así que se limitó a decir que todo tiene sus razones. Luego empezó a contar un poco sobre cada novio. El primero era Su Alteza el Príncipe Heredero, que se convertiría en el amo de su imperio. Si Claudia lo elegía a él, ella se convertiría en la emperatriz de este país. Pero él, mirando a la chica, declaró con decisión que ella debía ser suya. Era Lucas Dar Ryan Rexton, pero al mirar una cara tan decididamente desagradable, Claudia solo se hundió. Entonces el protagonista la calmó y señaló a otro joven. En ese momento el protagonista contó que Callaille era una ciudad de los Houses en la que, como todo el mundo sabe, el crimen campa a sus anchas. Y se dice que su excelencia tiene en sus manos todo el poder del lugar, de modo que si ella se casara con él, su riqueza y poder no serían inferiores a los de la esposa del príncipe heredero. Era Benjamin, pero al mirar detenidamente al joven, Claudia solo le informó de que no le interesaban en absoluto los delincuentes. Entonces le pidió que mirara al último hombre y le dijo que era un héroe del imperio, un caballero santo. Y se rumoreaba que tras la reforma religiosa los clérigos también podían casarse, se llamaba Constantino. Pero al verlo Claudia reaccionó violentamente y gritó que sería demasiado irrespetuoso que un paladín que había adorado a un dios toda su vida abandonara sus creencias y se casara con otra persona. El protagonista la miró horrorizado y se preguntó cómo podía hacer suposiciones tan anticuadas. Luego le informó de que definitivamente tenía que elegir a uno de ellos. Al ver la cara de enfado de la protagonista, Claudia indicó con calma que le gustaría decir algo y luego afirmó con decisión que quería vivir toda su vida con Irene. Al parecer, nadie esperaba semejante giro de los acontecimientos, por lo que todos, incluido su hermano, quedaron simplemente conmocionados. Y la protagonista firmó en el mismo segundo su propia sentencia de muerte. Mirando a la cara a los tres hombres que la observaban con gran amenaza, recordó inmediatamente que ya había renacido en una fantasía romántica desde hacía un año. Y dio la casualidad de que había seducido al protagonista. Irene, o más bien su versión pasada de otra vida, era una chica increíblemente capaz, y además tenía la habilidad de seducir a cualquiera. Pero incluso en esta habilidad era una desventaja menor que pudiera seducir a cualquier persona de su propio sexo, por lo que alrededor del personaje principal siempre había un montón de chicas. Y también de los propios años escolares, la protagonista tenía su cuento favorito, y era la historia de una flor que florece en una rama marchita. Esta historia fue una novela romántica y fantástica debido a la tragedia de los géneros tratados negativamente. Este libro fue conocido como una novela violenta. Abriendo a la primera página, el lector no será capaz de conciliar el sueño hasta que hayan leído todo el camino hasta el final. Así que la protagonista más de una vez releyó la historia y lloró. Sintió una pena insana por la protagonista Claudia. Y se prometió mentalmente que trataría a la chica mucho mejor. Una vez que la protagonista no pudo soportarlo, incluso dejó un mensaje en un grupo de fans dedicado a la novela. Sin embargo, eso no significaba en absoluto que quisiera renacer en la historia. Se convirtió en Irene, la hija mayor del endeudado vizconde Ember, y en la historia una flor que florece en una rama marchita. La chica es el amigo de la protagonista después. Chego muere tras sufrir un accidente. Así que Irene era muy consciente de que debía evitar al protagonista para sobrevivir. Porque aunque solo era un personaje de la novela, pero quería morir. Entonces la chica recordó que estaba haciendo frente a sus deudas como podía y viviendo en la pobreza. Claudia Chamboraine apareció y se convirtió en una luz para ella, y solo gracias a su amistad la muchacha pagó todas las deudas de su familia. Y así la protagonista en gratitud decidió que debería pagarle. Y toda su vida ser una persona que Claudia pueda usar de acuerdo a su necesidad y siempre estar ahí para ella y apoyarla. Pero ahora Irene le preguntó a Claudia si sería peligroso para ella declarar su deseo de permanecer soltera. Ella solo se sorprendió y se preguntó cuál sería el peligro. La protagonista solo pensó en el hecho de que sería locamente peligroso para su vida. Pero Claudia solo corrió alegremente hacia ella para abrazarla e informarle de que una protagonista tan asustada parece una ardilla loca y mona.
Pero la protagonista solo pensó a regañadientes que Claudia haría bien en darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Y entonces empezó a contarme que entre las novedades de esta temporada en el atelier había encontrado un vestido que le quedaría perfecto. Y que sin duda le gustaría regalárselo. Preguntó si la protagonista quería probárselo y sonriendo socarronamente dijo que su amiga era muy amable, así que debía acceder, y Claudia sabía muy bien que cuando sonreía así, Irene no podía contenerse y siempre accedía a todo. Pero al ver esa cara tan socarrona, la protagonista se dio cuenta de que solo podría vivir su vida si la chica salía con alguien y por tanto, no entendía en absoluto por qué el protagonista de la novela seguía aumentando su interés por ella. Y realmente quería que aceptara su destino descrito en la historia original. Y murió como sugiere su papel, pero al momento siguiente se oyó la voz disgustada del príncipe, que preguntó si Claudia declaraba en serio que iba a vivir toda su vida con él. Al oír tal cosa, escondió inmediatamente a la niña a sus espaldas y dirigió al príncipe una mirada enloquecidamente contrariada mientras él seguía diciendo que realmente esperaba que Claudia solo se hubiera equivocado y la hubiera oído mal. Y luego mirándola con la mirada más intimidante le dijo que si resultaba estar equivocada no podría aguantar hasta retorcerle el cuello a su débil amiguita, y alargó la mano para herirla. Pero en ese momento su mano fue golpeada con una fuerte palmada por Claudia, que dijo que aunque el propio emperador intentara hacerle daño, ella no se quedaría de brazos cruzados y él no se atrevería a tocarla. En ese momento entró en la conversación Benjamin, que con una sonrisa socarrona dijo que la hija de la familia de Amber es una elección muy inesperada, porque debido a la incompetencia de su padre estuvo a punto de convertirse en esclava a cambio de una fianza. Así que es muy interesante porque la eligió la chica. Pero al mirarle a la cara con picardía, Claudia le preguntó enfadada a su excelencia si ahora estaba amenazando a Irene delante de ella, pero él le informó con calma de que le parecía bastante extraño que estuvieran tan cerca, y tal vez fuera la fuerza del amor. Pero de repente a las espaldas del protagonista y Claudia se oyó la voz de Constantino, que mirando enfadado al protagonista le dijo que si usas el poder sagrado adecuadamente, también puedes matar a un hombre. Irene estaba muerta de miedo y Claudia, enfadada con todos los hombres, intentaba calmarla. Pero de repente salió en su defensa su hermano, que pasó el brazo por los hombros de su hermana y de Irina y dijo a todos los hombres con una sonrisa que debían conocer sus límites. Dijo que no tenía ni idea de por qué todos querían tanto a Claudia. Pero Claudia no pertenecía a nadie, así que tenían que respetar la opinión de su hermana. Mirando su rostro seguro que inspiraba respeto, los jóvenes empezaron a escuchar. Y Claudia comentó a regañadientes que solo Irene y su hermano escuchaban siempre su opinión. Después de lo cual ella dijo que le desagradan absolutamente los tres hombres, por lo que no es suficiente para decirles que solo le gustan. Porque los tres son opresivos e intimidantes y ella no tiene un pensamiento de respetar sus opiniones porque todos ellos solo actúan como bárbaros y salvajes. Y solo Irene puede poseerla y comprenderla por completo. Por eso quiere que esta chica en particular esté con ella toda la vida. Tras lo cual se da la vuelta con decisión y se lleva a la protagonista. Y después, cuando estaba en casa llorando, le pregunté al protagonista por qué esos tres hombres horribles hablaban de algún tipo de amor y me pregunté si el amor es una falta de respeto hacia otra persona. Ella pensaba que solo era ansia de posesión, porque quieren ganar y llevarse el trofeo, y no quiere que sigan pensando así de ella y solo desea que la dejen en paz de una vez, porque nunca podría amar a gente tan horrible aunque muriera. Pero ella explicó con los ojos enrojecidos por las lágrimas que todos ellos le resultaban insanamente repugnantes. Porque su aspecto y su comportamiento hablaban literalmente por sí solos, y que eran insanamente infelices porque querían darle amor y ella se atrevía a negarse. Mirando a la chica, la protagonista afirmó que esta es la protagonista de esta novela, y esos tres hombres son los protagonistas, por lo que pensó que la chica en cualquier caso estaría con uno de ellos aún sabiendo perfectamente qué clase de personas son. Y entonces se dio cuenta de que con toda probabilidad, para salvar su vida en esta novela quería destruir su vida. Entonces se acercó a Claudia y le pidió disculpas por seguir insistiendo en que había tomado su decisión. Explicó con calma que no era el tipo de persona que haría eso sin motivo alguno, y que creía que tenía las circunstancias para hacerlo. Luego dijo que si la chica estaba realmente arrepentida, podría abrazarla. Irene no tuvo tiempo de contestar, pero Claudia la tenía estrechamente abrazada y se alegró mucho al oír que le gustaba de verdad. Pero después de alejarme de ella y en estado de shock me di cuenta de que había hecho algo terrible porque no había conseguido su permiso para tales palabras y acciones y parecía sentirse locamente culpable. Y la protagonista se limitó a mirarla tranquilamente y a preguntarse si acababa de darse cuenta, pero la tranquilizó diciéndole que no pasaba nada, porque es una situación bastante buena para ese tipo de comportamiento.
Pero de repente inesperadamente Claudia se volvió hacia la protagonista y le preguntó si quería pasar su vida juntas como mejores amigas. Y la chica por supuesto no se negó porque valoraba locamente a Claudia. Pero después se dio cuenta mentalmente de que parecía que su destino en este mundo acabaría de forma bastante miserable. Entonces recordó que Félix es el único hermano de Claudia y además, el hijo mayor de la familia noble más rica, y el viceministro más joven del departamento de magia. Y es un genio nacido con un maná increíble y unas habilidades mágicas asombrosas, y además mejoró fácilmente su reputación con su sinceridad, su carácter amable y sus extraordinarias cualidades de liderazgo. Y como la mayoría de los hermanos del protagonista, tiene complejo de hermana. Así que es tan poco apto para existir en este mundo como un unicornio. Pero al salir corriendo de su habitación, habiendo conseguido cubrirse solo con una manta, la protagonista no entendía en absoluto qué hacía ese unicornio en el patio delantero de su casa. Y corrió asustada sin saber siquiera qué esperar. En ese momento el joven estaba sentado alegremente y jugaba con un pequeño gato negro que le tendía una ramita. Pero la aparición del protagonista no le pasó desapercibida, así que se disculpó por aparecer tan bruscamente y dijo que no tenía modales. El protagonista, mirando su hipnotizante rostro, simplemente se entumeció e informó de que todo estaba realmente bien. En ese momento, la protagonista recordó que padecía una enfermedad. Cuando tenía delante a una persona del sexo opuesto, su rostro se volvía pétreo y su forma de hablar, violenta. Como había estado en escuelas medias y secundarias femeninas. Y en una universidad femenina, esta enfermedad se agravó aún más. Por eso todos los hombres que hablaban con ella siempre preguntaban por ella. Así que Felix Chamberlain le preguntó si estaba enfadada. Pero la protagonista tan tranquilamente como pudo, hizo saber que no puede enfadarse con la gente guapa y que todo está muy bien. Pero al momento siguiente sonrió, literalmente resplandeciente y dijo que en ese caso tendría que dar las gracias a sus padres, que le dieron a luz con semejante aspecto y mirando este rostro resplandeciente del protagonista pensó en el hecho de que estos hermanos milagrosamente podían curar a la gente. Se sintió aliviada al saber que hacía mucho tiempo que no se veían y se preguntó si el hombre seguiría cultivando con diligencia su resistencia al poder mágico. Entonces el protagonista recordó que en la historia original Felix Chamberlain era la oveja sacrificada de los tres protagonistas masculinos y en el momento del clímax de sus intentos por conseguir que Claudia cayera en sus manos por cualquier medio posible, decidió utilizar la unificación de almas y aislarla utilizando una reliquia con la magia sellada de un antiguo demonio, que podría ser la causa de la destrucción del mundo entero. Y Félix Chamberlain se encontraba en la encrucijada entre destruir el mundo o sacrificarse a sí mismo. Tomó con su cuerpo todo el poder del demonio y se encontró completamente rendido a él. Y así se destruyó toda la familia. Tras utilizar a Félix, los tres protagonistas masculinos se deshicieron de él y se hicieron pasar por salvadores y rescataron a Claudia. Pero recordando todo este panorama, Irene decidió que no le importaba en absoluto lo que le ocurriera, porque lo único que quería era evitar al menos esta tragedia. Así que antes hubo una conversación entre ellos y el protagonista, dirigiéndose a Félix le pidió sinceramente que no se lo contara a nadie y que siguiera entrenando la resistencia y el poder mágico. Entonces pensó que no tenía más remedio que pedirlo. De lo contrario, él y su hermana podrían resultar heridos. Pero el joven se limitó a sonreír feliz y a aceptar, agradecido de que Irene se hubiera dado cuenta de su debilidad y le hubiera informado de que aprender era algo que echaba mucho de menos incluso cuando creía que ya lo sabía todo. Y después la chica pensó que aunque en ese momento hubiera sido un poco brusca con él, pero realmente era como un ángel de flores blancas que no se enfadaba con ella, al contrario. Pero de repente se oyó la voz de un joven que decía que ella dormía tan bien que no quería despertar a nadie. La protagonista se quedó locamente sorprendida y se preguntó qué quería decir. Pero él no se lo explicó, solo dijo que suponía que esta vez había vuelto a contratar a una nueva criada. Ella, mirando la cara sonriente del joven, no entendía por qué hablaba de eso y tampoco podía decirlo directamente. Pero al momento siguiente él, mirando a la protagonista con calma, le explicó que los sirvientes habían sido sobornados y que la protagonista ahora estaba envenenada. Por lo que se había superado la dosis letal y pronto moriría. Miró a Félix conmocionada y no podía creerlo y se preguntó si realmente tenía que morir ahora, así que preguntó cuánto tiempo le quedaba. Pero Félix Chamberlain le contestó con expresión tranquila que le quedaban 4 días. Entonces Irene se dio cuenta que al parecer estos tres locos de los protagonistas ya habían empezado a actuar, pero distrayéndola del pensamiento Félix Chamberlain dijo que habían ganado 4 días enteros para pensar en algo porque si él no estuviera el protagonista tampoco estaría en este lugar. En ese momento, la chica todavía no podía creer que iba a morir muy pronto.
Al ver una expresión tan asustada en el rostro de Irene, Felix Chamberlain le explicó con calma que no había necesidad de preocuparse tanto. Y luego, con una sonrisa complacida, le pidió que se acercara a él para poder neutralizar el veneno que había en su cuerpo. La protagonista, mirando temerosa al joven que tenía delante, le preguntó si realmente era capaz de desarmarlo y no entendía por qué la estaba asustando todo ese tiempo, pero él se limitó a reír al ver su susto y le dijo que realmente podía hacerlo, que no era extraño. Al final, la protagonista dio unos pasos más hacia él, pero el hombre solo se rió y le dijo a Irene que aún estaba demasiado lejos y que no podía quitarle el veneno porque tenía que tocarla personalmente. Ella solo sonrió torpemente y empezó a acercarse. Después tomó su mano entre las suyas y se concentró, provocando un flujo de mana a su alrededor, y dijo que Claudia también había dicho más de una vez que era bastante desagradable cuando miraba a alguien por encima del hombro porque parecía un pilar. Irene no contestó nada y se preguntó por qué y cuándo Claudia había llegado a decir tal cosa. Pero Felix Chamberlain continuó tranquilamente diciendo que Claudia había sido tan bella como un ángel desde niña, por lo que había sido secuestrada varias veces y en algún momento la gente empezó a cortejarla, enamorándose a primera vista. Y a menudo ocurría que, si no funcionaba con ella, estas personas intentaban utilizar la magia o el poder. Aunque Felix Chamberlain fue capaz de arreglárselas por su cuenta y resistirse durante mucho tiempo, le dijo que le había advertido antes a Claudia que se encargaría de ello y le aseguró que no tenía que preocuparse por nada. Irene solo se emocionó y se preguntó si era por su culpa que todo estaba completamente arruinado. Felix Chamberlain estaba convencido de que no era así en absoluto y que deberían haberle dicho a Claudia desde el principio que no tolerara una relación de ese tipo. Así que era culpa suya que su autoestima hubiera bajado. Pero Claudia también había cambiado mucho y todo gracias a que el protagonista estaba a su lado. Mirando al joven que tenía enfrente, ella le explicó tranquilamente que sentía que a la sociedad le caería mal por ese comportamiento, pero Felix Chamberlain tranquilizó a la protagonista y le dijo que ahora Claudia parecía más feliz que nunca. Y eso era suficiente, ya que era la primera vez que veía a una chica brillar tanto. Después de eso se retiró y, mirando atentamente a la protagonista, le dijo que habían terminado y le preguntó si estaba herida. Pero ella solo estaba emocionada. Mirándose las manos, estaba locamente sorprendida y avergonzada. Le dio las gracias al joven. Pero Felix Chamberlain, mirándola fijamente, dijo que estaba muy preocupado, pues Irene estaba enloquecedoramente desprotegida. Y creyó comprender incluso la razón por la que Claudia se había mostrado tan sensible y había pedido llevarla a la mansión después de su primer encuentro. Porque Irene era locamente dulce. Pero después de llegar a la protagonista le preguntó si podía secuestrarla para dar un pequeño paseo juntos. Finalmente pasó un tiempo y cuando la protagonista se encontró en su casa fue abordada inmediatamente por Claudia, que saltó sobre ella desde el umbral y la abrazó, diciendo que ya se había enterado de las últimas noticias, y que no tenía ni idea de que esos despreciables bribones, a los que ni siquiera les bastaba con matar, iban a empezar a actuar tan rápidamente. Entonces Claudia cerró la mano en un puño, lo que causó un gran susto a la protagonista, y dijo que se habían atrevido a intentar matar a su Irene y que ella los encontraría a todos enseguida y les retorcería todas las articulaciones, ya que acababan de perder la cabeza y deberían haberse librado de ellos desde el principio. Pero en la conversación se metió el hermano mayor, que abrazó ligeramente a la protagonista empujándola más cerca de su hermana. Dijo que le parecía que la venganza se puede tratar más tarde, ya que ahora pueden animar un poco a Irina, que había pasado por una situación tan grave, con cuidado. Cuando Claudia miró a la chica, inmediatamente dijo emocionada que estaba muy equivocada y preguntó si la protagonista no estaba demasiado asustada. Pero la chica explicó tranquilamente que ahora que se había convertido en enemiga del pueblo, lo entendía y empezaba a sospecharlo. Pero no esperaba que todo sucediera tan rápidamente. Una Claudia nerviosa, mirando a la protagonista que tenía delante, le pidió que no hablara así porque era absolutamente inocente de todo. Irene respondió diciendo que se había dado cuenta de todo lo malo de esos tres hombres, así que ahora se dedicaría a ser feliz todos los días. Así que tiene que ahorrar fuerzas y no malgastarlas con gente que no se las merece. Y Claudia le preguntó si quería divertirse, pero al momento siguiente, sin esperar respuesta, cogió inmediatamente la mano de Irina y tiró de ella hacia algún sitio, diciendo que tenía muchas cosas que quería compartir con la protagonista. Y la que alegremente no se resistió en absoluto y se sintió locamente feliz con esta actitud de Claudia. Al final, cuando la protagonista entró en la sala, esta estaba rica y lujosamente decorada con diversos manjares, así como con carruseles, y no entendía en absoluto cómo había sucedido todo aquello. Y cómo había llegado todo hasta aquí. Pero la chica le explicó tranquilamente que era su regalo,
que había preparado especialmente para su amigo más querido. Pero al ver una reacción tan agitada y ambigua de la protagonista, le preguntó preocupada si no le gustaba. Y parecía muy alterada. E incluso Felix Chamberlain parecía preocupado. Pero mirándolos a los dos, Irene no podía decirles que era demasiado. Así que se limitó a decirles que todo lo que habían hecho por ella era suficiente. Pero al momento siguiente Claudia dijo que también había preparado una habitación separada con vestidos para Irene, y que si los dejaba aquí parecería demasiado descuidado, así que preguntó si podían ir a ver esa habitación. Pero al momento siguiente un joven entró en la conversación y, mirando alrededor de la sala, dijo que sería mucho mejor construir un río y conectarlo con una cascada artificial y poner un barco en medio. El protagonista, mirando al joven, no entendía por qué hablaba así, o si había perdido la cabeza del todo. Pero Felix Chamberlain solo añadió que sería mejor hacer algo menos complicado, y que tal vez valdría la pena una vía por la que pudieran circular pequeños trenes. Pero su hermana sugirió que empezaran por encargar un carruaje con ruedas que se movieran con magia. Parecía que Felix Chamberlain estaba bastante satisfecho con la idea y por eso asintió contento. Pero en ese momento la asustada protagonista se metió en la conversación y les pidió que pararan y les dijo que a ella no le disgustaba en absoluto, y que le gustaba mucho todo. Nunca había visto algo así que se quedó de piedra. Pero en ese momento notó frente a ella a dos jóvenes locamente tristes, que le informaron de que, muy a su pesar, no sabían absolutamente nada de la chica. Después de todo, ella siempre había escuchado sus historias, y podían contar con la ayuda de la protagonista en todo. Pero nunca les había contado nada sobre sí misma. Y Claudia le dijo entre lágrimas que ella también quería saber lo que le gustaba a Irina. Y entonces ella, al ver así a su amiga, estalló literalmente en llamas. Y en un suspiro dijo que el mejor compañero de su vida es el dinero, porque le gusta mucho y hay una gran diferencia entre llenarse el estómago de arroz o de bocadillos, porque le encanta la comida y sabe mucho de ella. También le encanta la gente guapa y le gusta mirarles a la cara, para poder mirarlos todo el día. También le gusta relajarse con todos sus amigos a su alrededor, y le encantan los juguetes. Y lo mejor del mundo para ella es dormir acurrucada en algo suave. Y luego, con toda seriedad, dijo que de niña soñaba con ser una desempleada rica. Y después cayó al suelo, y eso en un suspiro contó toda su vida. Pero mirando a tal Irene, que parecía estar loca de tristeza, Claudia se preguntó por qué estaba tan ansiosa, pues no quería absolutamente nada de su amiga, y solo deseaba haber estado cerca y haber acudido a ellas. Pero la chica solo se preguntaba entre lágrimas si a Claudia no le importaría aunque se convirtiera en un insecto que solo come y gasta dinero. Pero ella sonrió con locura y se inclinó, dándole la mano para que se levantara y diciéndole que no le importaba aunque fuera un insecto que solo comía. Al fin y al cabo, le bastaba con tener a Irene a su lado. Y como era una belleza rica, debía de ser su tipo ideal. Y le preguntó si eso era cierto. Mirando a tan bella dama frente a ella, Irene se preguntaba entre lágrimas por qué la chica hacía preguntas tan estúpidas. Después de todo, por supuesto, ella era la más hermosa para ella. Pero después Claudia se preguntó hasta cuándo Irene se dirigiría a ella tan groseramente, lo que significa que todavía la llamaba por su nombre completo. Entonces Irene solo saltó alegremente con fuerza del día hacia su amiga y le informó que ella era la mejor, dirigiéndose a ella por su nombre abreviado. Observando todo esto con una sonrisa encantadora estaba su hermano Felix Chamberlain, quien le informó que esto era lo más dulce que había visto en su vida. Y este evento era insanamente valioso en sí mismo. Pero de repente, un poco más tarde, la protagonista estaba al teléfono y le preguntaron si iba a vivir en esa casa toda su vida. Entonces Liam, que ahora estaba al teléfono, le preguntó cuántos años tenía Irene y por qué seguía escapándose de casa incluso a su edad. Pero ella le explicó tranquilamente que no había huido en absoluto, sino que se había mudado con otra familia y quería despedirse de la vida que había tenido antes. Liam solo dijo que al parecer, la protagonista había conseguido ganarse el corazón de Claudia y le preguntó qué le había hecho a su familia para que hasta su hermano pudiera quererla, porque no entendía cómo era posible, aunque suponía que algún día ocurriría. Pero la protagonista le explicó tranquilamente que Claudia y Felix Chamberlain se habían encariñado con ella, y porque era simpática, al menos esa era la razón que le daban. Pero Liam se sorprendió locamente y le dijo que hacía tiempo que pensaba que Irene se había vuelto rara, pero que no entendía desde cuándo se había vuelto una consentida. Pero ella le dijo tranquilamente que el único consentido era su padre,
porque había vendido a su familia por una fianza y lo que había pasado es que ella se iba a aprovechar de ello y rompería por completo todos los lazos. Entonces le dijo a su hermano que en cuanto se graduara podía venir a vivir aquí también, porque Claudia le había dado permiso, pero su hermano solo le contestó que se lo pensaría. Félix Tamboraine se acercó a ella y le sonrió alegremente y asintió con la cabeza. En ese momento Irene le dijo a su hermano por teléfono que Félix Tamboraine también había dicho que siempre estaría contento de tener a una persona con talento como su hermano, pero él solo elogió a Irene por tener una gran habilidad para aprovechar la situación y dijo que estarían en contacto más tarde. En ese momento se le acercó Felix Chamberlain y la protagonista le preguntó si aún no se había acostado, a lo que Felix Chamberlain dijo tranquilamente que acababa de leer un poco y que por eso había salido tan tarde y le preguntó con quién había estado hablando todo este tiempo, a lo que Irene explicó tranquilamente que estaba con Liam, su hermano pequeño, que es muy enérgico y valiente desde pequeño, y después preguntó si Félix tenía algún asunto que atender, pero entonces miró a la heroína, que parecía muy preocupada, y le dijo que quería hablar con ella sobre la resistencia mágica. Después le pidió que no se pusiera tan tensa, porque cuando estaba tensa siempre se ponía triangular, y entonces decidió ir al grano y quiso saber por qué la protagonista se lo había pedido. Pero ella, aún nerviosa, le explicó que no estaba segura de si el joven le creería. Pero que de hecho hacía cosa de un año había recibido algo parecido a una predicción. Luego vinieron a la biblioteca para hablar de ello, y Félix Tamboraine dijo emocionado que se daba cuenta de que una conversación así podía confundir mucho a Irene, porque si él fuera ella, se sentiría exactamente igual, y empezó a pensar en un sacrificio menor por uno mayor, y entonces afirmó que como la protagonista hablaba de ello, parecía algo grandioso, pero ella solo le preguntaba emocionada si estaba preparado para ello aunque nadie recordara su sacrificio, y aunque dijera que todo lo que había conseguido durante ese tiempo e incluso su vida se arruinarían. Pero él aceptó con calma. La chica agitada, mirándolo, no entendía tal decisión y sugirió si su opinión no cambiaría del hecho de que tal sacrificio permanecerá para siempre para Claudia una enorme herida en su corazón. Pero él dijo tristemente que aunque fuera el resultado de su sacrificio, todavía esperaba que Claudia pudiera vivir su vida dignamente. Entonces la protagonista, literalmente con lágrimas en los ojos, dijo que desde el principio sabía que su respuesta sería así, y le pidió que entrenara la contención del poder mágico. Pero él le explicó con calma que los poderes demoníacos no desaparecen solo por la presencia de la contención. Pero la chica solo se preguntó excitada a qué se refería. Y pensó que ella había leído la novela más de 20 veces y no podía desconocerlo. Pero entonces le explicó con calma que si existía un poder de resistencia, tal vez fuera posible desarmar la técnica impuesta por la magia en el antiguo artefacto. Pero debido al hecho de que al derramar sus poderes demonios colocarlos y dividir su alma en partes, tomándolos incluso con la fuerza de la resistencia, que invadirán la persona al menos la mitad. Entonces el protagonista, imaginando todo el cuadro, se preguntó qué pasaría. Pero Félix Tamboraine dijo con calma que eso depende del tipo de poder que tenga el demonio. Pero para decirlo en términos generales, los demonios nunca tolerarían el ansia de nada. Irene le escuchó atentamente y se preguntó si sería eso, pero él le explicó con calma que todos los demonios son bastante peligrosos a pesar de eso. Entonces la protagonista, mirándole atentamente, le preguntó a qué se refería cuando decía sed, pero Félix Tamboraine le explicó con calma que depende de la reliquia, así que ahora mismo tampoco puede saberlo. Porque en cualquier caso, como los demonios nacen con una base de sed, no pueden refrenar sus instintos. Pensando en ello, a Irene le pareció todo demencialmente complicado. Pero luego se preguntó emocionada si era posible que estuviera bajo el poder de un demonio cuando decía a los jóvenes que pensaba en sí misma y cuando afirmaba que le gustaba la gente guapa, el dinero, algo sabroso. Así que le pregunté a Félix si era cierto que todos los humanos habían sentido algo así al menos una vez. A lo que Félix Tamboraine explicó con calma que la sed humana y la sed demoníaca son radicalmente diferentes, pues los demonios son criaturas que matan a los humanos por mero impulso. Pensando en ello, Irene se preguntó si Felix Chamberlain estaba diciendo que en comparación con esas tres personas haciendo locuras para poseer completamente a Claudia, la lujuria del diablo es todavía mucho más fuerte que eso. Y podría ser mucho más repugnante. Pero recordando a las tres personas espeluznantes que por alguna desafortunada casualidad eran también los protagonistas de esta novela, Irene dijo que había pensado en el hecho de que estas personas podrían haber sido devoradas por demonios. Después de escuchar atentamente su teoría, Felix Chamberlain admitió que él también había pensado en algo parecido y que entendía perfectamente de lo que estábamos hablando. Pero en ese momento fue interrumpido por la protagonista,
que miró a Félix con toda la perspicacia de una mujer y le dijo que al parecer no había entendido nada de lo que le había dicho, y luego le preguntó por qué tenía que contárselo todo. Porque ella había venido para impedir el drama en el que él, según la profecía, se enfrentaría solo a todas estas dificultades y moriría. Y ella no quería que Félix Tamboraine se sacrificara y simplemente falleciera. Porque si él hacía algo así, ella estaría dispuesta a seguirle al infierno con toda su determinación. Pero al momento siguiente la protagonista notó una especie de sorpresa en sus ojos y se preguntó si, al ver tanta determinación en su rostro, empezaba a plantearse escucharla después de todo. Pero él solo le tomó las manos y le dijo que durante ese tiempo había comprendido por qué Dios le había mostrado las profecías. Pero ella solo preguntó emocionada si Félix Chamberlain había empezado a creerle. A lo que el joven con una brillante sonrisa dijo que él realmente creía a Irene. Así que le pidió a la chica que intentara que no le hicieran aún más daño. Y entonces él, besándole la mano, dijo que ella era Irene, y porque los demonios estimulan el deseo ya existente en una persona. Entonces emocionada protagonista, viendo todo este panorama, preguntó si en este caso él podría tener el deseo de hacerle daño. Y él la miró con picardía y le explicó que era probable que ocurriera algo parecido. Pero sin duda algo que ella no querría que ocurriera. Luego le pidió a la chica que en caso de que pasara algo, le dejara marchar cuando él quisiera irse por su propia voluntad, pero parece que esto no le gustó nada a Irina, así que miró al joven con toda determinación y le dijo que si realmente esperaba que ella siquiera contemplara tal cosa. Al fin y al cabo, estaba dispuesta a encontrar una forma en la que los tres fueran felices. Así que no debía irse. Ella se preguntó si sus palabras significaban que realmente tenía sed de torturarla, pero él empezó a negarlo torpemente y trató de explicarse sin revelar sus sentimientos por ella. Pero Irene le dijo con firmeza que no debía tolerar algo así. Sería mucho más fácil si saciaba su sed antes de que apareciera la reliquia. Félix Chamberlain intentó de nuevo explicarle que no era tan sencillo como ella pensaba, pero ella solo se preguntó a qué venía eso. Al fin y al cabo, ella ya le había dado permiso, y él podía hacer lo que quisiera. Pero en ese momento por primera vez apareció en su rostro una especie de enfado, tan poco característico en él, y aún con una sonrisa en la cara dijo que la chica no debía provocarle. De lo contrario la regañaría de muy mala manera y apenas se contendría. Y prometió que haría todo lo posible. Irene estaba un poco contrariada y le preguntó qué iba a intentar hacer exactamente. Félix Tamboraine se limitó a decir con una sonrisa incómoda que aún no sabían qué pasaría si seguía siendo paciente y mantenía la calma. Al ver su cara de torpeza, ella volvió a preguntarse a regañadientes cuánto tiempo tenía que seguir repitiéndole que no se contuviera. Pero al momento siguiente, de forma totalmente inesperada, el tipo le puso la cabeza en el regazo y le informó de que no debía preocuparse por eso y que podía limitarse a descansar. Pero a la chica le sorprendió mucho la facilidad con la que lo dijo, y luego pensó que tenía las piernas increíblemente duras por la musculatura y se preguntó si realmente era mago, porque parecía que hacía ejercicio todas las noches. A continuación, la protagonista no llega aún a las rodillas y dice que está un poco incómoda porque le duele la cabeza. Félix Chamberlain, preocupado, le pregunta si está demasiado alta, a lo que Irene responde que tiene las piernas muy bombeadas y por eso se siente agarrotada. Se preguntó por qué Félix Chamberlain seguía allí sentado, y decidió que tal vez era su plan para torturarla, pero luego pensó en el hecho de que, aunque Irene no estaba muy cómoda, las caricias de Félix empezaron a calmarla y enseguida quiso dormir. Después de eso ella pensó que aunque Félix Chamberlain era siempre muy cariñoso, y también hacía concesiones, pero si se mira la situación en su totalidad, entonces al final el joven siempre obtenía lo que quería. Y todo sucedía exactamente de acuerdo a su plan. Y en esos momentos la chica estaba confundida y no podía entender si él era amable e inocente o solo estaba en la máscara de la inocencia. Entonces la protagonista, nada más despertarse, vio a Claudia llorando delante de ella, que indignada le preguntó a Félix cómo podían hacer esas cosas mientras ella dormía. Y la chica se quedó literalmente estupefacta, sin entender tal reacción de Claudia. Así que le preguntó por qué lloraba, pero ella sollozó y dijo que también quería ser una almohada para Irene. Al ver a Claudia tan alterada, la protagonista dijo inmediatamente que en cuanto quisiera podría proporcionarle su cabeza. En ese momento Félix Chamberlain intervino en la conversación, y con una sonrisa socarrona le preguntó si realmente le dolía, y se sintió decepcionado, pues a pesar de ello dormía muy bien. Cuando Félix y Claudia oyeron esto, inmediatamente apareció un aura oscura entre ellos, y Claudia le preguntó si iba a trabajar hoy. Él le indicó con calma que ya había salido el sol,
por lo que le quedaba mucho para llegar al horario laboral, y le preguntó a Claudia por sus estudios. Pero ella le explicó tranquilamente que hoy solo tenía clases por la tarde y que su hermano era viceministro, por lo que debía ir a trabajar lo antes posible. El joven le explicó tranquilamente que aunque el viceministro llegara tarde, nadie le diría nada. La chica le dijo que estaba abusando de su poder. Félix Tambourine estuvo de acuerdo con sus palabras y dijo que aún así no era en absoluto lo que se podía comparar con el absentismo de la chica ayer. Luego le informó de que si no estudiaba con diligencia, Irene podría decepcionarla. Luego acarició a su hermana en la cabeza y le dijo que se verían más tarde. Irene lo observó todo sorprendida y no entendía cómo Félix Chamberlain podía volcar tan fácilmente la situación a su favor utilizando su imagen y luego marcharse tranquilamente. Entonces Claudia dijo que le encantaban las personas que cumplían diligentemente con sus obligaciones, pero se preguntaba si Irene sabría que ella no era esa clase de persona, y que realmente había una buena razón para ello. Al ver a Claudia tan asustada la cogió de la mano emocionada y le aseguró que realmente lo sabía. Y en absoluto la culpaba de nada y desde luego no se sentiría decepcionada con ella. Pero Claudia le prometió entre lágrimas que haría todo lo posible, así que le pidió a Irene que la odiara, pero ella se quedó literalmente estupefacta ante esta afirmación y se limitó a decir que, aunque muriera y volviera a nacer, nunca odiaría a su amiga ni se sentiría decepcionada con ella. Claudia se alegró mucho ante esta respuesta y pareció sentirse mejor, pero de repente su padre entró en la habitación y Claudia se emocionó de inmediato y le preguntó cuándo había llegado, pero él le explicó tranquilamente que acababa de aparecer un poco antes que ella. Era Hugo Tambourine. Mirando a su padre, Claudia informó emocionada de que no se había dado cuenta de que estaba aquí, así que podría haber informado con antelación. Pero Hugo Tambourine solo informó a regañadientes de que su hermano había dicho lo mismo. Y entonces perdió bastante la cabeza como si le doliera la cabeza y dijo que Félix Chamberlain tenía mucho miedo de que alguien se despertara. Así que se llevó el dedo a los labios y le pidió que se callara. Y se quedó estupefacto de que su propio hijo se comportara así. Después miró a Irene durante largo rato y no entendía cómo debía dirigirse a ella. Y primero probó con la palabra yerno y luego prometida. Pero en cualquier caso simplemente se dirigió a ella por su nombre completo y le dijo que tenían que hablar y le pidió que entrara para hablar en privado. Al ver a un joven tan serio, Irene no tenía ni idea de por qué había venido y se dio cuenta de que era el último día de la vida del hombre que le había robado el corazón a su hijo, aunque aún no lo sabía del todo, así como el de su hija. Al encontrarse solo en la biblioteca, el protagonista se disculpa por haberle arrebatado a su preciosa hija, lo que ha provocado que últimamente circulen malos rumores en torno a Claudia. Pero para gran sorpresa de Hugo Chamberlain, dijo que Irene no tenía absolutamente nada por lo que disculparse, al contrario, debería estar agradecida por haber hecho más feliz a su hija. Nunca antes había sido así, y se alegró de poder evitar asistir a recepciones aburridas. Dijo que no sabía nada de los otros padres, pero que lo más importante para él era la sonrisa de su hija. Mirando al emocionado padre, Irene dijo que estaba literalmente loco por su hija y locamente enamorado de ella. Entonces le preguntó al hombre por qué quería hablar con ella, y él le dijo más seriamente que Su Alteza el Príncipe buscaba a Claudia, y aunque había estado intentando salirse con la suya todo este tiempo, ella le había rechazado. Esto ya es cruzar los límites y por lo tanto hay dos opciones. O el príncipe va a renunciar por completo en ser un intelectual. O se volverá loco como un toro loco. El protagonista escuchó el razonamiento de Hugo Chamberlain, se dio cuenta de que tales conversaciones aparentemente tienen hereditaria. Y entonces, después de pensarlo un poco, el hombre dijo que ya no podía más con Su Alteza. El protagonista estaba agitado, mirándole dijo que sabía más o menos de lo que hablaba. Y preguntó qué debían hacer primero. Y sugirió que era posible calmarle. Hugo Chamberlain estuvo de acuerdo y dijo que realmente cuenta con la protagonista, porque Claudia es demasiado inocente y simple, por lo que a menudo hace cosas sin pensar en las consecuencias posteriores. Así que se lo dijo personalmente a Irina y le pidió que cuidara de su hija, y ella estuvo totalmente de acuerdo y prometió protegerla. Pero el hombre pareció locamente sorprendido cuando ella dijo defensa y le preguntó cómo iba a hacerlo. Y la protagonista, mirándole a la cara, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para que ella practicara el manejo de armas para defenderse. Viendo la confusión de la protagonista, Hugo Chamberlain le explicó que lo único que tenía que hacer era estar cerca de su hija. Y vigilarla y pararla cuando hiciera algo. Tras escuchar todo esto, Irene accedió torpemente. Al final, después de algún tiempo, el protagonista junto con Claudia fueron a un café, y ella emocionada,
mirando a la chica delante de ella dijo que era probablemente insanamente estirado constantemente sentado en la mansión y se disculpó por su grosería, ya que absolutamente no pensar en ello. Y ni siquiera adivinar que quería salir a dar un paseo todo este tiempo. Pero después de preguntar a la chica que quería comer y prometerle que compraría lo que ella dijera, Irene se quedó muy sorprendida. Pero la chica le aseguró que todo iría bien de verdad. Y que no era un problema para ella. Y entonces la protagonista, mostrando algunos platos del menú, dijo que los quería. Claudia, sonriendo dulcemente, le dijo que no había problema y que probaran todo lo que había pedido. Pero de repente, en un momento dado, su cara se contorsionó de asombro al fijarse en los precios y preguntarse qué les había pasado. Al ver esta reacción, Claudia se preguntó si no le gustaba porque era demasiado barato. Pero Irene se quedó de piedra al oír que se le ponía la piel de gallina de lo caro que era todo. Al enterarse, la muchacha sonrió feliz y dijo que no pasaba nada porque no era nada, ya que en realidad era muy rica y prometió comprarle a Irina todo lo que quisiera y pudiera comer. Entonces la protagonista dijo que necesitaba un momento para prepararse moralmente. Pero al momento siguiente oyó la voz de otras personas que se preguntaban y murmuraban que al parecer, Claudia había rechazado realmente a esos grandes hombres. Y entonces los rumores eran ciertos. Y entonces empezaron a señalar a la protagonista y a preguntarse si era esta la dama por la que Claudia había rechazado a los jóvenes. La protagonista solo miraba silenciosa y torpemente su reflejo en la taza de té y escuchaba la conversación de otras personas. Que cuchicheaban, que antes se preguntaban cómo era la chica que había conseguido apoderarse de Lady Claudia, y lo increíble que debía ser. Sin embargo, esta chica no parecía gran cosa. Especialmente ella era la hija del vizconde de Ember y era bastante famosa por sus deudas. Así que ella misma debería haberse dado cuenta mejor que nadie de que no valía nada en el mercado de las novias. Ya que no tenía nada más que deudas. Y no había forma de mejorar su fortuna. Así que la mejor opción para su supervivencia es tomar a Claudia en sus propias manos. Y después seguían cuchicheando con sonrisas malignas, sin entender cómo Claudia podía caer tan fácilmente en las garras de la protagonista, pues aunque Lady Claudia dice que le gusta su amiga, Irene realmente la pone en evidencia. Y luego escudriñar Lady Claudia y dijo que durante mucho tiempo la frase que no era propiedad de alguien era increíblemente popular, por lo que las chicas estaban locamente ansiosos por escucharlo en su actuación tales palabras. Pero después de la chica con calma se volvió hacia el camarero y le dijo que ahora en la institución es una locura ruidosa y que no le gustaba y por lo tanto dijo que le gustaría disfrutar tranquilamente tiempo con su compañero. Pero el joven camarero se inclinó torpemente y dijo que lamentaba mucho tal cosa y prometió que se ocuparía de ello y encontraría una salida a la situación. Pero de repente, inesperadamente para el joven camarero, Claudia dijo que no había necesidad de eso y preguntó si podía librarse de toda la tarea por ese día. Se sorprendió locamente y dijo que solo estaba en poder de las personas que habían dejado una reserva por adelantado. Aun oyendo esto, Claudia no se confundió, solo sonrió alegremente y dijo que en ese caso quería comprar toda la cafetería y preguntó cuánto dinero sería suficiente para tal cosa. Al final no tardó mucho y la protagonista salió a la calle con Lady Claudia y parece que a la chica esto le disgustó muchísimo y preguntó por qué Irene se lo impedía. Se podría haber solucionado mucho más fácilmente. Y sobre todo porque quería comer en este mismo café. Pero Irene la cogió tranquilamente de las manos y le explicó que podían pasar un rato en el atelier. Al ver a una protagonista tan alegre, el corazón de Claudia pareció derretirse y accedió. Irene le dijo que era muy simpática y le preguntó a dónde irían después de ir al taller y si quería comer algo. Ella aceptó encantada y le dijo que, ya que no habían comido bien, podían ir a otro sitio, pero la chica se sorprendió por su sugerencia y le preguntó si eso sería realmente suficiente. La protagonista la convenció alegremente. Al cabo de un rato llegó Claudia con 2 conejitos que parecían caramelos de azúcar, y parecían increíblemente monos, igual que la propia Claudia. Al ver esta imagen Irene le dio las gracias muy contenta, y entonces estaban caminando juntos con ella y hablando. Irene alabó la dulzura por el hecho de que era increíblemente sabrosa como se derretía en la boca. Pero de repente fueron sacados de la conversación por un hombre extraño que se acercó a ellos y le preguntó si Claudia era un ser humano. O tal vez solo un ángel o un hada. Porque cuando la miró tenía una mirada en sus ojos. Irene lo miró atentamente con asombro, sin entender qué clase de hombre asqueroso era que olía a alcohol. Pero en ese momento, ese hombre ya se había acercado a su amiga, y le había dicho que incluso su cara de susto parecía locamente mona. Y la protagonista en ese momento no le vio la cara,
por lo que se sorprendió locamente de que la chica estuviera asustada. Pero cuando la miró detenidamente vio un rostro lleno de desprecio, le dirigió una mirada de desagrado y le preguntó qué asuntos tenía con ella. Irene se quedó estupefacta, pues nunca había visto así a su amiga. En ese momento Claudia, en vez de protegerse con la barrera, protegió con ella a la protagonista para que el hombre no pudiera acercarse a ella. Y él, con su mirada lujuriosa, dijo que se había acercado a ella porque quería mirarle bien la cara. Era ella, no aquella chica inmadura, es decir, la protagonista. En ese momento Irene, viendo todo el cuadro, no entendía por qué tenía la sensación como si sintiera con todo su cuerpo que había alguna barrera desconocida entre ella y su amiga. Entonces, sin prestar atención a los que la rodeaban, Claudia miró a la cara descarada del hombre que se les acercaba y le informó que ella no había nacido con un rostro tan bello para ser mirado por alguien como él. Y el hombre pareció quedar locamente sorprendido ante tal respuesta de su ama. Pero en el momento siguiente su mirada se volvió fría como el acero y le miró agresivamente y le dijo que solo había una persona en este mundo a la que mostraría su belleza. Así que ordenó al hombre que bajara inmediatamente los ojos. Ante tal declaración, Irene se quedó realmente sorprendida y no supo cómo reaccionar. Pero el hombre que estaba frente a ella le informó de que la chica estaba hablando con demasiada brusquedad para alguien de su posición. Pero ella, que estaba tranquila, le preguntó si el hombre adivinaba hasta qué punto su cara estaba dañando su salud mental. Entonces le preguntó si se daba cuenta de que los demás también querían mirar algo bonito. Mirando la cara de disgusto de Claudia, el hombre le preguntó qué le pasaba en la cara. Pero todo esto no pasó desapercibido para un transeúnte, que resultó ser Lucas Darrian Rechstein. En ese momento Claudia, interviniendo por su amiga, dijo que si Irene aún no ha crecido y es solo una niña. Entonces el hombre que tiene delante es solo un viejo decrépito. Pero la protagonista en ese momento ha dejado de sorprenderse por el comportamiento de su amiga, y se ha fijado en Lucas Darrian Rechstein, que las observaba atentamente. Y no entendía que estaba aquí, pero en ese momento el hombre que estaba frente a ellos simplemente enloqueció y mirándolo enojado le preguntó cómo una chica sin escrúpulos se atrevía a discutir con él ahora. Y luego le preguntó si pensaba que si seguía diciendo que su cara salía bastante bien, significaba que estaba empezando a ser algo. La protagonista observaba estupefacta, sin entender qué debía hacer ni cómo comportarse. Y no tenía ni idea de cómo podía proteger a Claudia. Pero no pareció inmutarse por ello y siguió mirando con calma y frialdad al hombre que la atacaba con dignidad. Pero en el momento siguiente esto no pasó desapercibido para Lucas Darrian Rechstein, que inmediatamente desenfundó su espada y se apresuró a ayudar a la chica y en el último momento gritó su nombre, lo que intentó distraer al hombre atacante. Pero antes de que pudiera hacer nada, toda una multitud de jóvenes vestidos de negro se reunió en torno al hombre. Sus rostros estaban ocultos bajo máscaras y parece que absolutamente nadie esperaba esto, incluido el propio atacante. Así que miró a su alrededor conmocionado, sin saber qué hacer. Intentó justificarse, pero al momento siguiente le sujetaron las manos y empezaron a alejarlo lo más posible de Ama e Irene. Y ellas se limitaron a contemplar tranquilamente este cuadro. Lo último que pudo decir este hombre fue pedir que no lo mataran. Pero absolutamente nadie reaccionó ante ello. Al final Lucas Darrian Rechstein, que nunca podía evitar, sintió cierta incomodidad, y no sabía cómo comportarse, así que se limitó a mirar en silencio emocionado alrededor del cuadro. Pero su presencia no pasó desapercibida, por lo que también fue notado por Claudia, que preguntó qué estaba pasando aquí, y luego se preguntó lo que se olvidó aquí. Parece que tal apelación al príncipe en el medio de una especie de loco golpeó su ego. Y privado del don de la palabra, por lo que ni siquiera sabía cómo reaccionar, pero el personaje principal, mirando a todo este cuadro, pensó que todo va exactamente de acuerdo a su plan y ella pensó todo maravillosamente, por lo que podría estar orgulloso de sí mismo. Entonces empezó a recordar que había empezado a pensar en este plan justo después de hablar con Hugo Chamboraine, y aún no podía decidir qué debía hacer para conseguir que los tres abandonaran a Claudia y dejaran de acosarla. Pero en cuanto lo pensó se dio cuenta inmediatamente de su inutilidad y a pesar de ello, el plan le pareció una gran idea. Pero Lucas lo estropeó todo. Y excitado se acercó a Claudia quitándose la capucha y le preguntó que se le había olvidado a la chica aquí. Porque pasaba por allí y no podía ni creerse lo que veía. Irene pensó que era un insolente sin escrúpulos al hacer semejante cosa. Pero Claudia tenía la sangre absolutamente fría y era implacable, así que apartándose de él le informó de que ella tampoco podía creer lo que veía.
Al ver a semejante muchacha, el tipo se preguntó dónde se había estado escondiendo todo este tiempo, pues estuvo a punto de enviar partidas de búsqueda a la finca donde vivía, y a otras casas y terrenos de su propiedad. Pero al escandalizar al hombre que tenía delante, ella dijo que solo estaba disfrutando de un rato feliz con su amiga, y que no se estaba escondiendo en absoluto. Y luego dijo que Lucas Darrian Rextan no podía seguir actuando así sin motivo alguno, pero él solo se rió en la cara de Claudia y le preguntó quién se atrevería a interferir con él. Después de eso le informó a la chica que ella también tenía la culpa de que sus intentos de ponerse en contacto con ella fueran ignorados. La protagonista solo pensó que no iba a tolerar algo así, y que se rendirían tan fácilmente. Entonces Claudia le informó de que no entendía en absoluto por qué buscaba con tanto afán a un hombre que ya tenía una prometida. Pero él se limitó a gritar enfáticamente que con toda probabilidad Claudia no sabía realmente de lo que estaba hablando. Al fin y al cabo, ya había dicho antes que la quería a ella y solo a ella y que no era una broma ni un capricho. Al fin y al cabo, su compromiso con Irene no era más que una tapadera. Luego le pidió que comprendiera y creyera que sus sentimientos por la chica eran sinceros. Al fin y al cabo, su amor no era un pecado. Incluso la protagonista, que estaba escuchando lo mucho que sufría el joven sin ella y el dolor que padecía, sintió una enorme vergüenza y solo quería decirle a la cara lo vergonzoso que parecía desde fuera. Pero aguantó como pudo. Luego miró a la protagonista con desprecio y le dijo a Claudia que había cambiado mucho últimamente. Después dijo que estaba seguro de que era Irene quien la había cambiado tanto y le preguntó a la protagonista qué le había hecho a su amada. Claudia solo se acercó a la arena y la rodeó con su brazo, protegiéndola del don de Rian Rextana de Lucas y trató de pensar en algo. Pero Irene no lo permitió y calmó a Claudia. Luego se volvió hacia el príncipe y le dijo que ya que él le preguntaba, ella respondería por su cuenta. Y le dijo que Claudia no había cambiado. Solo había vuelto a ser ella misma. Él solo se reía y se preguntaba qué tontería estaba diciendo con esa cara tan seria. Pero Irene no se dio por vencida y le preguntó con calma cómo era la Claudia que él conocía, pues ella se encogió, ocultando muchas heridas en su alma. Pero él solo la miró con desdicha y se preguntó a qué se refería, pues la niña era querida por todos, así que no podía tener las heridas en cuestión. Pero Irene le explicó con calma que Claudia nunca había cambiado y que siempre había sido inocente y cariñosa, pues la niña ni una sola vez se había resistido a sus palabras. Después de oír todo esto, el príncipe le preguntó si seguía diciendo que Claudia no había cambiado, pero Irene le explicó tranquilamente que simplemente no le gustaba el hecho de que Claudia se hubiera vuelto más atrevida y hubiera encontrado la felicidad, y dijo que en ese caso él no quería a la chica en absoluto, sino a otra persona. Pero entonces él, imponiéndose resueltamente a la protagonista y preguntándole si quería decirle que no quería a Claudia como debía, ordenó que la chica no se atreviera a darle ningún consejo. Pero a ella no parecía importarle en absoluto, así que miró tranquilamente al joven y le dijo que si quería conseguir el corazón de Claudia, tenía que hacer lo que ella quería. Él solo preguntó a regañadientes por qué quería hacerlo. Irene hizo una mueca sin entender cómo podía seguir conteniéndose y no darle una paliza por semejante insolencia, pero después le dijo lo más tranquilamente posible que el que más ama siempre es el perdedor. Pero en ese momento el príncipe miró a Claudia y dirigiéndose a ella le dijo que si quería algo se lo dijera ahora mismo, y que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, y a cumplir todos sus caprichos. Ella sonrió feliz y dijo que realmente tenía que pedirle un favor y que realmente deseaba que Lucas no la buscara nunca más. En ese momento el hombre se dio cuenta de lo que acababa de hacer y de a quién se debía, por lo que inmediatamente llamó a Irene, dirigiéndose a ella por su nombre. Pero ya había conseguido esconderse a espaldas de Claudia y le dijo que realmente merecía morir porque se había atrevido a decirle a su Alteza algo que no debía. Así que le pidió que contuviera su ira. Pero en ese momento Claudia la defendió y le dijo que estaba siendo muy grosero con su Irene. Y que si había hecho todo lo que quería, se irían. Claudia preguntó qué había pasado y quiénes eran esas personas, pero Irene le explicó tranquilamente que ella los había contratado y que al parecer, se había olvidado de decírselo. Pero en ese momento la chica le preguntó a la protagonista si debían aprender defensa personal, pero ella le dijo tranquilamente que no era necesario. Se marcharon alegremente dejando atrás al príncipe y la protagonista explicó que a partir de ahora, allá donde fueran a pasar un feliz rato de ocio, deberían llevar siempre consigo asesinos. Pero sin terminar la última frase dijo que siempre deberían llevar guardias. Pero parece que pasó desapercibido para la alegre muchacha, que dijo que Irene era capaz de resolver con tanta facilidad la cuestión que tanto tiempo le había estado preocupando y por eso dijo que su amiga debía de ser un genio.
En el último momento Irene se volvió alegremente hacia Lucas Darrian Rexton y se dirigió mentalmente a él pidiéndole que se diera cuenta de la situación, que había sido rechazado y que nadie le quería, por lo que debía rendirse. Con el tiempo pasó algo más de tiempo y el protagonista, cansado, miró el calendario y se dio cuenta de que el día de la fundación del Estado era muy pronto y pensó que todas las familias que habían recibido tierras del emperador debían estar presentes allí, y como la familia Chamberlain poseía grandes riquezas, estaban obligados a estar en el baile. Pensó en el hecho de que en el imperio había una ley que prohibía construir un edificio más grande que el palacio imperial. Y el primer jefe de la familia Chamberlain, que no sabía administrar correctamente su riqueza, había construido varios edificios más pequeños que el palacio, e incluso fundó y dirigió un hotel que está un poco más abajo que el palacio. Pensando en todo esto, la protagonista se dio cuenta de que era por culpa de esa enorme riqueza por lo que la chica no podía simplemente no casarse. Así que cansada pensó en cómo podría detener al príncipe para siempre. Pero de pronto la distrajo de sus pensamientos la voz de la criada que, dirigiéndose a Irene, le dijo que su hermano pequeño estaba al teléfono. Ella se levantó de su asiento entusiasmada y prometió que acudiría al teléfono. Pero al final, su alegría por la tan esperada conversación con su hermano resultó ser muy distinta. Se dirigió entusiasmado a Irene y le dijo que no se sorprendiera y le escuchara locamente atenta. Así fue como se enteró de que su familia también había recibido una invitación para el baile. Pero luego recuerdo a su hermano menor admitiendo que él también pensó que era una broma al principio, pero que cuando miró más de cerca, encontró el sello imperial. Le preguntó qué se traía entre manos esa escoria, lo que sorprendió enormemente a su hermano. Y él le preguntó a qué se refería. Pero ella le aseguró que todo estaba bien y le prometió que se verían más tarde. Ya que tenía que irse. Después de lo cual recordó Su Alteza pensó que tal vez había decidido actuar activamente para deshacerse de ella. Pero se dio cuenta de que con toda probabilidad Lucas pensó que ella se daría por vencida de esa manera, pero Irene sabía que nunca haría eso y estaba realmente decidido a hacer Lucas Darrian Rexton a desesperación por el bien de Claudia y Félix final feliz. Por eso a última hora de la tarde, se cubrió discretamente con su capa y comenzó a escabullirse de su mansión para salir. Miró ansiosa a su alrededor, pero entonces pensó que no debía de haber nadie a esas horas. La llamaron bruscamente por su nombre, lo que asustó mucho a la niña, que no sabía cómo comportarse. Al final resultó ser Félix, quien, dirigiéndose a ella por su nombre, le informó de que para que creciera debía acostarse temprano. Tras lo cual se levantó y se acercó a la protagonista. Ella le miró preocupada y se preguntó si Félix Chamberlain estaba siendo demasiado sincero. Ya había dejado de crecer a su edad. Y trató de explicárselo, pero él la miró con una sonrisa y le preguntó qué había pasado, y ella se quedó literalmente hipnotizada y no supo cómo comportarse, así que abrió la boca y se quedó mirándole, incapaz de decir una palabra, lo que no pasó desapercibido para el joven, que seguía esperando algún tipo de explicación. Entonces ella le preguntó tranquilamente si tenía algún artefacto que te permitiera moverte de repente. Pero él le explicó tranquilamente que la magia de teletransporte nunca debe colocarse en un artefacto, lo que sorprendió a Irina y le pidió que se lo explicara. Y en el peor de los casos ocurre y tal que el cuerpo no sigue el ritmo de la magia. Y hay muchos magos que viven con partes del cuerpo separadas. También añadió que a veces fijaban coordenadas inexactas y acababan estrellándose contra la pared. Pero en ese momento, la protagonista, poniéndose nerviosa, le pidió que parara y le informó de que en ese caso sería mejor que se limitara a montar en el carruaje. Pero él le explicó tranquilamente que si necesitaba ir a algún sitio, él estaba dispuesto a acompañarla. Pero ella le miró tranquilamente y le dijo que estaba bien, porque no querían revelar su lugar, así que tal vez se negarían a reunirse con ella si iba con acompañante. Pero de repente, de forma totalmente inesperada, Félix Chamberlain la miró muy atento y le preguntó si iba a conocer a un hombre. Ella miró preocupada, no entendía esa reacción y le explicó tranquilamente que iba a conocer a una mujer. Y al momento siguiente el tipo, radiante y sonriente, dijo que en ese caso no habría problemas y se sintió claramente más relajado. Pero después se quedó pensativo y sin saber cómo comportarse, lo que no pasó desapercibido a la protagonista, que le preguntó si había algún problema. Pero él dijo tranquilamente que se sentía un poco estrecho de miras y le preguntó qué pensaba hacer ella con respecto a la seguridad. Pero ella le explicó tranquilamente que allí estaría protegida. Al oír esto, Félix incluso rompió el cristal de sus gafas, y no sabía en absoluto cómo comportarse. Y la protagonista, al ver este cuadro, intentó tranquilamente explicarle que se comportaría con mucho cuidado y que volvería rápidamente.
de modo que ni siquiera tuviera tiempo de darse cuenta de su desaparición. Luego, tendiéndole el dedo meñique, le prometió que volvería sana y salva. Pero después miró torpemente al joven que tenía delante, que parecía muy deprimido. En ese momento estaba pensando en que no podía hacer absolutamente nada por Irene y no sabía cómo comportarse. Pero después se metió en el bolsillo y sacó una bonita piedra brillante, diciendo que se sentiría mejor si estuviera junto a Irene. Félix dijo que era una piedra que le diría exactamente dónde estaba, así que debería usarla si ocurría algo peligroso, porque si ocurría algo, él nunca sería capaz de perdonárselo. La protagonista solo sonrió feliz y raspando con firmeza la piedra en sus manos agradeció sinceramente a Félix por tanto cuidado y luego la protagonista siguió su camino. Y recordé que hay 2 organizaciones secretas en el Imperio. La primera es la Ciudad del Caos dirigida por Benjamin, y una organización que recopila todo tipo de información. Y a diferencia del submundo demasiado familiar en el Silencium estaba impecablemente clasificada por lo que nadie sabía a ciencia cierta sobre la existencia de la organización. Por lo que hubo varias suposiciones y teorías de conspiración. Pero la que leyó la novela es, por supuesto, una excepción, y antes de que la chica se reuniera con Claudia necesitaba reunir toda la información en fila. Así que alcanzó las manillas de la puerta preparándose para entrar y pensó en el hecho de que antes había vendido esa información de la que se hablaba en la novela, y lo había hecho para comprar a cambio la información que no sabía. Sonrió alegremente y entró pensando que estaba lista para sacar todo el partido a sus encantos y rasgos, pero de repente había una hermosa dama de pelo blanco sentada en una silla frente a ella que realmente atrajo toda clase de miradas. Al verla al mando, la heroína brilló con luz propia e inmediatamente echó a correr, admirando con locura a esta chica y muy contenta de conocerla. Se llamaba Martina y esta chica fue capaz de seducir al jefe del Silencium, tras lo cual convocó al protagonista junto a ella. Corrió hacia ella y la abrazó, llamándola hermana, y luego, mirándola a la cara, le preguntó si había cambiado el color de su pintalabios. Ella aceptó y dijo que era nuevo. Irene, mirándola feliz, dijo que el color era perfecto. Martín cogió a la protagonista por las mejillas, se las amasó y le dijo que desde que no se veían se habían hecho un poco más grandes. La protagonista solo dijo torpemente que era una pena que eso hubiera pasado. Acabó sentándola en la mesa, deslizó un vaso de bebida hacia ellos y le ofreció un trago. Y se preguntó por qué la protagonista no se había puesto en contacto con ella últimamente. Martín preguntó si era por la bella chica Claudia, e Irene confirmó su conjetura y dijo que era porque un hombre increíble había decidido derramar su amor sobre ella. Irene confirmó su especulación y dijo que era porque un hombre increíble había decidido derramar su amor sobre ella. Entonces Martina sonrió y dijo que probablemente por ese motivo había estado a punto de enfrentarse al príncipe en una batalla. Luego dijo que era poco probable que asistiera a su funeral y, por lo tanto, sugirió que mantuvieran su última conversación aquí y ahora. La protagonista solo la miró con desgana y se preguntó si estaba haciendo una broma tan tonta, pero ella le dijo que no era ninguna broma y le advirtió que esta vez no podría ayudarla personalmente. La protagonista solo exhaló cansada, diciendo que entiende que tiene conciencia. Pero Martín dijo que ella podía hacer algo para ayudar y contó que no hace mucho el duque acudió a ella y le preguntó por el protagonista. La chica sabía que había muchos villanos en esta novela, pero en principio eran suficientes para una novela trágica. Así que Martín fue uno de esos muchos villanos e interpretó el papel de una mujer que se enamoró del duque a primera vista. Y esa era la razón por la que le estaba ayudando. Pero para decirlo un poco más claro, significaba que el simplón había caído en sus trucos y le había contado toda la información que le pedía. Y el poder de la información suele ser mucho más poderoso que el físico. Pero la protagonista era muy consciente de ello, así que empezó a actuar antes de que Martín sucumbiera a los trucos del duque. Y la consiguió aprovechándose de su infeliz infancia. Esta niña estaba llena de soledad y necesidades y además ocultaba sus debilidades de forma impecable y se quedaba sola. Pero después de todo lo que pasó, la protagonista se acercó a ella y empezó a escucharla hablar y a experimentarlas. Es verdad lo que dicen de que la sinceridad funciona con todo el mundo. Y de vez en cuando el protagonista solo estaba cerca de la chica, pero seguía recibiendo mucho de su amor. Aunque a veces seguía dudando de si Martín la trata como a una persona, o solo como a algún animal. Al final, retomando la conversación, el protagonista preguntó qué quería saber exactamente el duque y a qué se debía esa brusquedad. Y él, repasando su copa en las manos y mirándola detenidamente, informó que el duque quería saber información simple y personal: lo que le gusta, lo que no le gusta, cuáles son sus aficiones y demás. Todo tipo de cosas aburridas. Así que se quedó locamente sorprendida.
Irene se preguntó si no habría preguntado algo más extraño. Pero en ese momento, desvió de alguna manera la mirada y dijo que a juzgar por el hecho de que el duque seguía contactando con ella sin motivo. Parecía que tramaba algo. Y eso la enfadó y molestó mucho. Y después se dio cuenta de que la protagonista empezaba a sonreír en estas conversaciones y le agarró la mejilla y le preguntó por qué parecía tan feliz, pero ella solo empezó a sonreír torpemente aún más. Y en ese momento recuerdo que mi Martín pasado dijo que Irene actuaba como si hablara con un niño, y me pregunté si habría tenido la misma sensación al hablar con su madre si no se hubiera vuelto loca. Pero cuando volvió a la realidad, observó atentamente a la protagonista y le preguntó por qué había venido. Y ésta, mirándola emocionada, le dijo que ya debería haber sabido que la chica había recibido una invitación para el baile. Y en ese momento se preguntó emocionada si Irene habría venido a pedirle su nueva tumba, pero solo se preguntó si Martín había sido demasiado grosera. Y tras toser después de semejante susto anunció torpemente que necesitaba información al respecto. Pero entonces Martina miró atentamente a la protagonista y le preguntó en qué se basaba la cooperación, y ella le explicó con calma que lo principal era dar y recibir a cambio. Al oír esto, Martín palmeó inmediatamente a la protagonista en la cabeza y le preguntó qué podía proporcionarle. Irina prometió que a su vez también revelaría alguna información. Este trato pareció complacerla enormemente. Y miró al protagonista con una sonrisa por haber accedido a tal cosa. Como resultado, al día siguiente la protagonista paseaba por un hotel de lujo entre muchos trajes y no podía decidir cuál le gustaba más. Después no quedó satisfecha y le preguntó entre lágrimas a Claudia hasta cuándo seguiría eligiendo esos atuendos. Esta última solo dijo sonriendo que todo le queda perfecto a la chica, por lo que no puede decidirse. Al oír esto, la protagonista solo preguntó torpemente si Claudia no está demasiado estresada solo por su ropa. Claudia había elegido su vestido en un segundo, y tenía que probarse toda una montaña de vestidos, y a este paso se le iba a pasar todo el día, y no entendía qué sentido tenía arreglarse. Así que decidió recurrir a la astucia y se dirigió a la mujer que la ayudaba con la selección de atuendos y le preguntó si estaba guapa con alguna prenda. Ella solo se giró emocionada. Y entonces la protagonista aclaró que ella es literalmente una modelo que puede con cualquier atuendo que se ponga. Después, la miró fijamente con mirada de obrero, obligándola a confirmar las palabras pronunciadas. Pero ella no pudo pronunciar nada parecido, así que se limitó a darse la vuelta torpemente. Y el protagonista pensó con lágrimas en los ojos en el hecho de que a esta mujer se le estaba pagando por su trabajo. Así que este comportamiento es demasiado. Pero de repente Félix Tamboraine se acercó a ella y con una sonrisa en la cara le dijo a la chica que era maravillosamente consciente y que por eso, se pusiera la ropa que se pusiera, estaría encantadora y guapa. Así que Claudia no podía elegir nada por esa misma razón. Y luego acercándose le dijo que había venido a mirar y a ver a Irene. Pero parecía que había llegado demasiado pronto. Pero Irene se volvió hacia él excitada y mirando a Claudia que seguía eligiendo ropa le pidió que la detuviera cuanto antes. En ese momento se acercó a su hermana, le entregó el vestido y le dijo que podía mirarlo. Pero ella tranquilamente le informó de que el vestido era de color melocotón y que a Irene le sentaban mejor los tonos albaricoque o coral. El protagonista, mirando con desdicha esta imagen, no entendía por qué a pesar de su petición de que detuviera a la chica, el chico seguía discutiendo algo con ella. Pero de repente se dirigió a la empleada y le preguntó si era cierto que a Irene le quedaba absolutamente toda la ropa. La mujer solo volvió a guardar silencio, no sé qué decir, pero en ese momento Claudia informó de que Irene siempre estaba guapísima, y después preguntó quién había hecho ese vestido, pues le quedaba bastante bien y tenía curiosidad por saber el nombre del diseñador. Entonces la trabajadora, emocionada, anunció que había sido ella quien lo había cosido y, de repente, Claudia le anunció que le daría una prima por semejante trabajo. Y al momento siguiente anunció alegremente que a Irene realmente le quedaba bien todo, así que los conjuntos color melocotón le sentaban de maravilla. El protagonista que viendo todo esto se dio cuenta de que Claudio no puede ser detenido y acaba de aceptar su destino. Finalmente por la noche todos llegaron al baile y, al bajar del carruaje, los jóvenes pusieron a la chica en una posición increíblemente incómoda. Y ella no sabía qué hacer.